Miembro del Consejo Editorial de Quinamón, se me ha anunciado como editor, pero el editor es José Javier Soto. Siento la satisfacción de estar ante una de nuestras más cuidadas y mejor acabadas ediciones, ya que se trata de un libro de gran formato, con tapadura, papel FC mixto, respetuoso con el medio ambiente y con un tamaño de letra adecuado a una buena lectura y con unas representativas imágenes en color y en blanco y negro. A pesar de los sobrecostes motivados por la crisis, la editorial ha hecho un gran esfuerzo para que Cine en Canarias, Los Hermanos Ríos, resultara una obra digna de su autora, Atala Nebot, y de los cineastas más grandes que ha dado esta tierra nuestra, Los Hermanos Ríos. Y digo que es una doble satisfacción, porque a Los Hermanos Ríos, y especialmente con Teo, me une una duradera amistad de más de un año, de 60 años. De 60 años, que ya no existe. Nos conocimos en el Club Náutico, allá por los comienzos de los años 60 del siglo pasado, y guardo muy gratos recuerdos de nuestras andanzas de adolescentes, entre ellas una gloriosa ascensión al Pico Teide, que recordarán muy bien Teo, a pie, por supuesto, con la clásica visita a la Cueva del Hierro y la también clásica pernotación en el refugio de Altavista, para ascender de madrugada hasta el cráter y contemplar y disfrutar del espectacular amanecer, sensibilidad y su facilidad para emocionarse, cualidad que debe ser innata a cualquier artista que se precie, y Teo lo es. En varias ocasiones lo he visto con los ojos rayados cuando, metido en el guión de un proyecto audiovisual, trata de explicárselo a la audiencia. Y eso demuestra que se mete en el papel y lo vive con intensidad. El resultado de su esmerado y riguroso trabajo, junto a su hermano Santiago, Santi, a la vista está en esa trilogía de magníficos largometrajes que acabamos de ver, los trailers, como son Guarapo, Mambí y El vuelo de Guir. Nuestra inquebrantable amistad me ha llevado a involucrarme en un interesante proyecto suyo titulado Atlante, aunque seguramente ya se los comentará Teo. Se trata de una serie televisiva a lo grande que lleva varios años esperando financiación y a que una productora internacional de alto standing se digne a darle su beneplácito. En ella quedaría reflejada la última etapa de la conquista de Canarias, y de uno de los más importantes episodios sería la serie de batalla de Acentejo, con la cual se vería cumplido aquel sueño de Teo y mío, el que nos hizo perder el vuelo a Gran Canaria, de llevar a la pantalla o a la televisión con toda su crudeza lo que podríamos llamar el Brainhead Welch. Pues bien, en esta excelente obra, fruto de su tesis doctoral, Atala Nebot ha sabido plasmar fielmente la biografía y brillante trayectoria cinematográfica de los hermanos Ríos, en la que quedan reflejadas sus vivencias americanas como emigrantes que fueron en la perla de las Antillas. Ellos han querido y sabido transmitir también, a través de sus películas ya citadas y de otros proyectos que aún están pendientes, el sentimiento canario y el profundo amor a nuestra tierra guanche, que se acrecienta cuando estamos lejos de ella. La labor de los canarios en América ha sido intensa y nunca lo suficientemente valorada. En el nuevo continente y sobre todo en el Caribe, decenas de miles de canarios fundaron numerosos pueblos y ciudades, además que han dejado su impronta de pueblo humilde, honesto y trabajador, al igual que su singular huella cultural, lingüística y genética. Y debemos sentirnos muy orgullosos de ello. En palabras del intelectual venezolano Ullal
Uslar Pietri, en 1981, decía: las Canarias fueron por todo el mayor tiempo de la conquista y de la población de las Indias, puerta, cabeza de puente, jardín de aclimatación, despensa y huerta de las lejanas tierras occidentales. En lenguaje, en usos y costumbres, en labores, en carácter, el aporte canario fue inmenso en la hechura de lo que iba a ser la América Latina de nuestros días. Enhorabuena a Atala y a mis estimados amigos Teo y Santi Ríos. Gracias. De profesión, de la que es la profesión probablemente y con permiso de los cineastas más bonitas del mundo, que es el ser historiador del arte. Veo aquí a un montón de colegas que han pasado de diferentes generaciones por el Departamento de Historia del Arte de la U, los del pasado, veo a profesores también. Y bueno, de ahí viene el germen de lo que es este libro que vamos a presentar hoy y que nace de la tesis doctoral que en 2015 Gonzalo Pavés de Catalá Nebot, y que en aquel momento se centraba en lo que era el cine de ficción de los hermanos Ríos, y ahora ya es un documento mucho más ambicioso, si cabe, y completo. Discúlpeme porque acabo de explicar perfectamente lo que ha sucedido. Este acto es precioso, felicitar a Atala y por supuesto a los hermanos Ríos, pero al mismo tiempo nos ha coincidido con la conferencia de Manuel Borges y a él. Y no puedo quedarme. Quería disculparme, desearles un éxito enorme, que sigan en esta línea de trabajo, que sigan publicando libros en este sentido, y darles gracias a todos ustedes y a ustedes por asistir. Muchísimas gracias. A ver las momias y todo esto, porque era nuestra fascinación siempre, ¿no? Y ocurrió que sí, entonces sí, pues sí, el documental. Y entonces, pues, de los guanches. Entonces, después de 17 años con esta idea de hacerlo, por fin no nos encarga. Entonces, de pronto, cuando tenemos terminado lo que se nos había encargado, era una exposición de un museo con imágenes de movimiento. Y nos miramos Teo y yo, digo, vamos a poner a los guanches de pie. Vamos a ponernos de pie por primera vez. Y fue con el trabajo del vestuario del grupo El Alfar, con expertos en la materia, de vamos a ponernos de pie porque el ritual este de Candelaria se hace mucho daño, ¿no? Porque no hace daño, está muy bien, porque es una cosa popular, pero con esas cosas de ovejas y dando saltos como si fueran seres primitivos, ¿no? Cuando realmente los guanches, porque estamos aquí y aquí, igual, solo que se dedicaba al pastoreo y a otras cosas. En fin, que se trataba de ponernos de pie y, bueno, dentro de del escaso presupuesto que teníamos, fueron 3 días de rodaje con las distintas localizaciones. Ahí estaba Juan Mazuela con nosotros también como experto en este tema. Y Yamil Omar, como no, nos hizo un papel. Y al cabo de 3 días faltaban todavía 10 secuencias para hablar de la vida de los guanches, ¿no? Y entonces, bueno, otra vez nos miramos Teo y yo, bueno, pues venga, seguimos con el autobús y con la guagua. La guagua. Guanches y guagua. Las dos empiezan por igual. Y entonces, bueno, nos volvemos a mirar que fueron 2 días más de rodaje con la guagua, los maquillajes, comidas, eso éramos como 20 personas. Y 2 días más, 20 personas, después de haber hecho 3. Bueno, al final pusimos a los guanches de pie y no ganamos ni un duro. Entonces, esta es una de nuestras satisfacciones, y ahora con el proyecto Atlante que están gestionando, pues es una satisfacción de seguir adelante con ese amor por el pueblo aborigen
Amor y respeto por el pueblo guanche. Te perdono. No, es que es la defensa de... él está defendiendo bien que el nombre guanche sea aplicable a todos los primeros pobladores de las Islas Canarias, aunque sabemos que pertenecían a distintas tribus. No ganamos un duro, pero a Paco le sacamos una lágrima para el documental. Cierto, los documentales siempre me acuerdo de eso. Dice, porque de pronto ves que habíamos representado, lo habíamos puesto en pie, y esto es un documental, o una serie, como quiero ponerlo, y poniéndolo en su sitio ya veremos la que también. Bueno, pues efectivamente, por lo menos sacamos una lágrima más. Y el tema del maniqueísmo, por ejemplo, para nosotros, mami, ¿cierto? En paso. Puse. Sí. Tocamos el tema del maniqueísmo, un corto que hicimos, que no fue el mejor. Pero bueno, precisamente tocamos el tema del maniqueísmo, que es una cosa que siempre hemos tratado de evitar que suceda en nuestras obras, porque la vida no es así, no es blanca y negra, la vida es más bien en distintos tonos grises, ¿no? Bueno, luego le color. Bueno, si quiere... Porque ya sabes que tiene que decir guagua y guanche. Si una cosa queda clara esta tarde, gracias por estar aquí. Como decía Emilio, además teniendo distintos eventos, pues se agradece que hayan elegido este. Primero, gracias a Altea por acoger la presentación de este libro. Yo me siento especialmente afortunada de que sea aquí, porque es como el último reducto del cine no comercial que queda en Canarias. En Gran Canaria ya hemos perdido el monopol y bueno, existe aquí el TEA, y pues por esa parte muchas gracias por dejarnos presentar aquí, por ser hacernos sentir bienvenidos. Como no, gracias también a la editorial Quinamo, a su director José Javier Soto y a Francisco García Talavera aquí como representante del Consejo Editorial. En los tiempos que corren, editar en papel es una apuesta valiente y yo como autora no puedo más que agradecerlo. A los hermanos Ríos, esto sí lo leo, por los encuentros, las conversaciones, las reflexiones y las risas compartidas. Ellos han ido conmigo de la mano en todo el proceso de esta publicación, siempre con humor e infinita buena disposición, sobre todo Teo, que ha sido el verdadero impulsor de la publicación de este libro. A los dos, a Teo y a Santi, mi más sincero agradecimiento por su inmensa generosidad, por haber confiado en mí, por haberse mostrado sin artificio alguno y sobre todo por no haber intentado guiar ni mi pensamiento ni mi pluma. Luego también, como es de rigor, gracias a los amigos y a la familia por aguantar mis ausencias, por las correcciones, por leer el texto una y mil veces. y como no, gracias a Alejandro Vitauer por su comprensión, sus ánimos y su ayuda siempre incondicional. Bueno, el libro se titula Cine en Canarias, los hermanos Ríos, cómo llegamos a esta publicación. Yo empecé los estudios de Historia del Arte en la Universidad de La Laguna, pues guiada porque sabía que se impartía cine, la asignatura de cine, y esto fue lo que me llamó. Y pronto simultaneé esos estudios con la Universidad de Valladolid, que ofrecía el grado de Teoría y Estética del Cine. Era a lo largo de 3 años, se podía cursar en verano, y había que presentar una pequeña memoria final para obtener el título, que yo decidí centrar en el cine amateur de los años 70 en Canarias. Esto me quedé seducida totalmente por este periodo y decidí entrevistar a los protagonistas de ese momento. Y la primera entrevista que se hacía de rigor era a los hermanos Ríos, los autores del corto que aparecía en toda la prensa, toda la biblioteca, que era Talpa, que había ganado numerosos premios. Esta entrevista llevó a otras, seguí investigando sobre ellos, me quedó claro que ese era donde iba a centrar mis estudios, y todo esto cristalizó en el 2016 en la presentación de la tesis doctoral, que es una obra totalmente distinta, de rigor científico, donde además se hizo necesario acotar el ámbito de estudio, porque yo dije, venga, voy a hacer la tesis de los hermanos Ríos, que total son 3 películas. Me equivoqué. Era muchísimo más, y claro, al final pues tuve que acotar al cine de ficción, porque dentro de los documentales, un sinfín de iniciativas más,
esto era inabarcable. Y entonces pues habría que acotar. Sí quiero decir que acotando el cine de ficción son casi 600 folios. Imaginen si me hubiese dado por hacerlo todo, había que acotar. Y en este sentido sí me gustaría llamar la atención sobre las fuentes que fueron necesarias consultar para la tesis, por supuesto fuentes escritas, donde la hemeroteca pues era la fuente primordial. También de carácter audiovisual, las propias películas de los hermanos Ríos u otras de las épocas, pero sobre todo me gustaría llamar la atención sobre las fuentes orales, porque esa primera entrevista que le hice a Teodoro y a Santi me llevó a hacer entrevistas a, como decía, más cineastas del periodo, sobre todo de ese cine amateur de los años 70, a Josep Vilageliu, a Luciano de Armas, a Francisco Gómez Tarín. Todos me respondieron con amabilidad, con profusión de detalles y, como no, pues enriquecieron muchísimo el texto y se lo agradezco. Y hace como 2 años esto se presentó, la tesis, perfecto, salió todo bien, gracias a Gonzalo, mi director de tesis, que está ahí, todo muy bien. Y hace como 2 años me llama Teo, Atala, tengo que decirte una cosa, no sé, ¿cómo te lo vas a tomar? A ver qué me va a decir, porque cuando me dice, a ver cómo te lo vas a tomar, pues que estamos pensando bueno, que podemos adaptar el libro y que lo podemos publicar. ¿Tú qué crees? Yo lo voy a creer, estupendo, estupendo. Vamos, hay que reducir, porque claro, 600 páginas no se las va a leer nadie. Entonces lo primero fue quitar todo lo del rigor científico, todos los anexos, las fichas técnicas, los programas de mano, de las proyecciones. Bueno, todo eso estaba claro, pero también hubo que cambiar el lenguaje. Había que hacerlo menos científico, más divulgativo, suprimir todos los tecnicismos, y esto hizo que se quitaran capítulos enteros donde, sobre todo en la fase de los cortometrajes, se analizaban plano a plano, que para una tesis está muy bien, pero para una lectura pues se puede hacer a lo mejor un poco más tedioso. Y yo creo que, bueno, al final he logrado un texto apto tanto para el experto como para el aficionado, con un lenguaje pues al alcance de todo. Esto da como resultado, son varios capítulos, pero la estructura son 4 bloques. El primero, una contextualización, que no es solo histórica, sino sobre todo familiar, porque la familia, los hermanos Ríos no son ellos, ahora lo explicaré, no son solo ellos. Luego el cine amateur, que es donde ellos empiezan su andadura, lo que podríamos entender como un periodo de aprendizaje. Luego la profesionalización, porque ellos son los primeros en crear la primera productora profesional y duradera en Canarias, y luego, como no, pues el análisis de los largometrajes. En cuanto a la familia de los hermanos Ríos, todos ellos son conocidos como los hermanos Ríos, Teodoro y Santiago, pero no son los primeros Teodoro y Santiago Ríos. Su padre, Teodoro Ríos, pintor, conocido principalmente por la fase de retratista. Su tío, Santiago Ríos, comparten además el nombre, que era actor de cine y radio y televisión, tanto en España como en Latinoamérica. Su madre, que no me he resistido también a poner en la imagen, que era cantante y actriz no profesional. Esa fue la primera generación de hermanos Ríos, Teodoro y Santiago Ríos, padre y tío. Luego están los hermanos Ríos, estos dos, Santi y Teo, que no es una errata. Yo siempre que me refiero a ellos uso la H mayúscula. Hermanos Ríos con H mayúscula son ellos dos. Los hermanos Ríos con H minúscula hace referencia al núcleo familiar, que tiene un tercer hermano, que es Roberto, la imagen a color, Roberto Ríos, que también ha desarrollado su carrera profesional dentro del mundo audiovisual, y bueno, tiene una carrera muy interesante. Hermano Ríos con minúscula, no dentro de la firma. A renglón seguido se entra a hacer un análisis del cine amateur, primero pues, en el contexto europeo, para centrarse luego a España y luego llegar a lo local, a Canarias, donde principalmente se estudia pues, el acicate de la creación en ese momento, que eran los concursos. En Gran Canaria el concurso de la Casa Colón, y aquí en Tenerife el concurso de la Caja de Ahorro. Pero también en esos concursos es donde presentan sus primeros cortometrajes, donde ganan numerosos premios, y las películas además son solicitadas en otros concursos internacionales, y ahí empiezan a hacer la firma Hermanos Ríos. Pero también en cuanto al asociacionismo son pioneros, pues con una de las primeras asociaciones alrededor de la actividad audiovisual, que era el ARCA, la Asociación Tinerfeña de Cine Amateur, que abogaba un poco, voy a decirlo suave, abogaba por la libertad creadora, pero al
poquito tiempo nace la ACIC, Asociación de Cineastas Independientes Canarios, que abogaba por la politización estamos en la década de los 70, justo ahí rondando el año 75, o sea que este debate en ese momento estaba. Y luego, algo que me parece especialmente interesante, que es que estas películas no profesionales se sometían a la censura, algo que claramente, pues, bueno, desde mi punto de vista, pues no debería a lo mejor haber pasado. Se analizan, por supuesto, las producciones de los cortometrajes, esta primera fase de aprendizaje de Teodoro y Santiago Ríos, donde destaca, pues, por ejemplo, Talpa y el Aleph, lo de Talpa porque es la ganadora absoluta, la omnipresente en todos los concursos que he citado, y el Aleph porque ambas son adaptaciones literarias, de textos literarios, de Rulfo y de Borges. Entonces, siendo cine no profesional, se atreven con las adaptaciones literarias. Y luego pasan al cine más experimental, con dos cortos que van de la mano, Clímax y El Proceso, y el que a mí personalmente me parece más interesante de todos, que es Catarsis, donde se aunan el universo pictórico de Teodoro y Santiago con el pictórico de Yamil Omar, la imagen. Que luego además sale en sus películas, sale en Guarapo, en El cura malhumorado, sale también en El vuelo del Guirre como el motorista perseguidor, ¿no? Que luego Una y el regreso, que son simplemente los cortos que cierran esa etapa. ¿Y por qué cierran esa etapa? Porque en el 75 ellos cierran esta fase de aprendizaje del cine amateur, crean la CPA, Centro de Producciones Audiovisuales, y realizan su primer trabajo profesional, que es el documental El País de los Hombres Azules sobre la vida en el Sahara. Recordemos que había dos asociaciones, una que abogaba por la libertad creadora y otra por la politización de la serie. Ellos hacen un documental sobre la vida en el Sahara que, por supuesto, levantó alguna que otra susceptibilidad. Vale, siguiendo con esa estela del asociacionismo que nombraba, no solo con el ARCA, también son los impulsores de la EPAC, Asociación de Empresas de Producción Audiovisual en Canarias, significativa no solo por ser la primera en el año 92, sino porque allá siguieron muchas otras, pero luego también son los impulsores de numerosas iniciativas de las que a mí me ha apetecido aquí resaltar dos: los encuentros de cine español para Europa, conocidos como los Screening, y el Festival Internacional de Cine Histórico de La Laguna, que desgraciadamente contó solo con 3 ediciones. Y por último, llega el gran capítulo donde se analizan los largometrajes, Guarapo, Mambí, El vuelo del Guirre, que son los realizados, la conocida como Trilogía del Cine Canario o Trilogía de la Migración, y luego Millstone o la Fundación de San Antonio de Texas, o Isleños, creo que tuvo diferentes nombres, pero en cualquier caso, siempre hablando de la historia de Canarias, siempre hablando de la migración. En Guarapo, la migración clandestina de los años 40, en Mambí, la deserción después del reclutamiento forzoso para luchar en la guerra de Cuba, y El vuelo del Guirre, un interesante ejercicio porque habla desde el punto de vista del retorcano. Y luego se analiza el guión de Isleños, Millstone o la Fundación de San Antonio de Texas, que habla del tributo de sangre, de cuando la corona castellana impuso que por cada 100 toneladas de productos comerciales con Canarias tenían que ir 5 familias a poblar América. Para finalizar, pues analizo lo que yo considero los 3 bastiones sobre los que bascula el cine de Teodoro y Santiago, que es en primer lugar la historia, porque a través de su cine se produce una reivindicación del canario en la historia, se presenta por primera vez un héroe local, trabajador de las plataneras, el cabuquero en La Palma, luego también la migración, siempre su cine alrededor de la relación Canarias-América y por supuesto la migración, donde está para mí una característica muy del cine de los hermanos Ríos, que es el viaje como elemento narrativo, no solo el viaje físico, sino por supuesto el viaje interior. Y por último, tal vez la más significativa de todas, que es la identidad, porque el cine de los hermanos Ríos es un cine que puede leerse en clave histórica, pero también en clave identitaria, porque en su cine se produce la dignificación del canario y de lo canario, es cierto que pasando por una idealización del mismo, pero también se produce, por ejemplo, una legitimación lingüística y cultural gracias a su cine. Lingüística porque es la primera vez que vemos en la pantalla el acento canario, o incluso a los actores peninsulares simulando nuestro acento y no al revés, que es a lo que estamos más acostumbrados. Y para cerrar pues las conclusiones, que para eso ya se tendrán que leer
ocurriendo así. Y sí me gustaría acabar pues, con la última frase del libro en relación a la producción de los hermanos Ríos. Su cine ha permitido la normalización de la imagen de Canarias, la lectura universal desde lo concreto, la inclusión de la historia en la historia, la aceptación de la sustantividad insular y la posibilidad de que los elementos cotidianos trasciendan la realidad. Muchas gracias. Tiene un libro para cualquier persona. Ella ha profundizado muchísimo en una serie de aspectos que se apartan exclusivamente de lo cinematográfico y entra en momentos de la historia nuestra, de Canarias, distintos momentos. Los momentos en que, en fin, que tenemos nuestras películas, encima de nuestras películas, pero que tienen que ver también con qué sucedió con el cine en Canarias, qué sucedió en aquella época precisamente, donde aquí tenemos compañeros que estaban presentes cuando arrancamos todo aquello, ¿no? Y ellos son cómplices, lo que estaba hablando saben perfectamente. Y el empuje de lo que significó entonces lo que yo voy a llamarse el boom del cine canario, que coincidía con el boom de la literatura canaria, aproximadamente. Pero el boom del cine canario resulta que era un boom del cine amateur. Pero claro, como no había cine profesional, pues estamos empezando con el cine amateur, estamos ensayando, estamos aprendiendo. Nosotros somos autodidactas, aprendimos aquí haciendo cine, y echando con la historia, con las ideas y con la técnica. Y en aquel momento pues, sucedieron cantidad de anécdotas interesantísimas, momentos que incluso llegamos hasta la fama, quiero decirlo, un momento que llegamos hasta la fama. Bueno, así de interesante eran las sesiones que hacíamos en el Círculo de las Artes, que la gente, que hacíamos todos los jueves, que la gente venía a ver películas cinemateras, de los cineastas. Montamos una asociación, cada uno hacía un tipo de cine, documental básicamente, pocos hacíamos ficción, pero bueno, ahí se presentaba y ahí hacíamos debate con libertad. Claro, el debate con libertad en el año 74, 73, teníamos gente de la seguridad del Estado en cada producción. Había que pasar censura de las películas que presentábamos. Siempre tratábamos de distraer un poco al censor para que pasara ciertas cosas y pasaran, por ejemplo. Películas como la de Costarín, llegó a pasar que era una película realmente, ¿cómo diríamos? Política y de activista, ¿no? De activista, ¿no? Y esos momentos ellos los va reflejando en el libro y otros momentos distintos. Y los va reflejando no solamente con lo que pasaba en Canarias, sino con la cinematografía y lo que ocurría en otros sitios, en otros países, ¿no? Por dónde iban. Quiero con esto decir efectivamente que ella ha hecho un trabajo aquí de cirugía, ha diseccionado, ha penetrado, profundizado, y es una obra que, ya digo, no solamente para cinéfilos, sino que es para el público general. Por lo cual, quiero felicitar aquí al público, enormemente, y dedicarle otro aplauso. Bien, tomando, si quieres, un poquito, por hablar un poquito de minutos de silencio. Bueno, justo. Bueno, nada, como dice el tío, ya la veo, esto es un encanto. O sea, las reuniones que teníamos con los recortes, porque yo he sido siempre muy ratoncito para guardar todos los recortes de prensa, las páginas amarillas ya, y algunos que no llegaste a ver. Guardados en cajas durante tantos tiempos. Entonces se trataba de escarbar ahí. Y entonces nos reuníamos en casa y empezábamos a sacar papeles y a otra persona se hubiera puesto a atacar a los nervios, pero claro, ella es investigadora privada. Ella es investigadora y eso tiene un mérito tremendo. A mí me encantan los historiadores cuando se meten en esto de India, en los archivos de India y son capaces de encontrar cada cosa. Eso es un punto que nos ha dado una idea para una comedia que estamos tratando de ver si sacar adelante. ¿Sabes? Porque es que
ella ha hecho esa investigación, pero lo bueno del caso es que la investigación de ella era llorando de la risa. O sea, cada sesión era, a mí se me secaban los ojos de las lágrimas, de la risa, porque es que esto es así todo el tiempo. Pero al mismo tiempo sorprende de que dentro de todo eso pues haya la tremenda eficacia de esta mujer que está aquí y que ha sacado este libro. Y luego también debo decir, ustedes saben lo difícil que es resumir. Sí. Cuando tienes que resumir algo que has hecho, dices, bueno, y entonces llegar a lo que debe salir o no debe salir. Nosotros en cine, lo primero, la regla de oro, que hay algunos compañeros dedicados también al cine, compañeros de aquella época, que una regla de oro en el cine es la tijera. Bien, quiere decir que tú tienes una secuencia y tú te estás encantado porque esa secuencia te costó un montón y te gusta estéticamente y tal, pero resulta que lo primero que hay que hacer es pensar en el espectador y no aburrirlo, ¿no? Entonces, por tanto, se trata de la tijera. Esta secuencia o se corta o se deja, o la dejamos más reducida o esta la dejamos completamente. Pero ese ejercicio de la tijera es de lo primero, ¿verdad?, que aprendimos en nuestra andadura autodidacta, porque somos autodidactas. Entonces, bueno, quiero decir que ella ha sabido resumir y recortar y ahí está la obra que indudablemente es para el gran público, ¿no? Y para también expertos en cine. Y, en fin, yo creo que poco más hay que decir, sino leer el libro los que quieran y establecer, si quieren, un coloquio, pero antes me gustaría que Paco García Talavera dijera su punto de vista como asesor de la editorial. No sé si... Claro, ya lo expliqué antes, ¿no? El libro pues, ha merecido la pena y se ha publicado de una manera, ha sido una edición muy esmerada, en tapadura, como ya dije, de las 4 o 5 que ha editado Quinamón, de las mejores y más esmeradas publicaciones de Quinamón, precisamente una de ellas es esta, del hermano Ríos. En fin, que sí, que pienso que esta publicación hacía falta, porque la trayectoria de los hermanos Ríos sí ha sido reconocida y eso, pero la intrahistoria, que es precisamente la investigación de Atala, no era conocida tanto, sobre todo la versión americana, el paso de ellos por Cuba, todo eso ha influido mucho después en su cinematografía, ¿no?, en sus películas. Por lo tanto, yo creo que sí, que esta obra merece la pena. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a la editorial, desde luego. Esto salió, de nuevo, por lo que venía comentando Paco antes. Tenemos una gran amistad de hace un año. Con montones de recuerdos y anécdotas juveniles que son las que quedan de verdad, para todavía ha hecho un gran esfuerzo. José Javier Soto no ha podido venir, tiene una pena, pero bueno, está haciendo un gran esfuerzo editorial. Y en ese esfuerzo editorial, y ahora me dio una entrada Paco antes sobre el tema de la matanza de Santiago. Claro,